si estás sufriendo, si tu cuerpo está cansado, Jesús quiere sanarte hoy. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a adentrarnos en algo muy especial, una reflexión que invita verdaderamente a la quietud interior. Sí, es un material que, requiere que bajemos un poco el ritmo de nuestro día a día. Exacto. Nos basamos hoy en la transmisión de Radio Hailstrom, esa que se titula Deja que Jesús sea tu médico, el verdadero camino hacia la curación del cuerpo y el alma. Un título precioso, la verdad. Y el objetivo central de esta inmersión es explorar la conciencia. Pero no de cualquier manera. A ver, a menudo se piensa en la conciencia como si fuera un juez severo sentado en un estrado elevado. Claro, esa figura imponente con el mazo, siempre esperando a que cometamos el más mínimo error para dictar sentencia. Esa es la imagen clásica, sí. Hay una connotación casi dolorosa ahí. Una culpa que nos hace vivir a la defensiva. Pero los documentos de hoy nos proponen verla de una forma radicalmente distinta, más bien como una brújula divina. Y fíjate que una brújula no te grita cuando te equivocas de camino. No castiga ni humilla, simplemente señala en silencio hacia el norte verdadero. ¡Qué imagen tan pacificadora! Si la conciencia es verdaderamente esta brújula silenciosa, el siguiente paso lógico es entender de dónde proviene exactamente esa voz. Para eso tenemos que ir a las revelaciones de Berzadude, que lo explica de una forma maravillosa. Sí, en su revelación número 1565, que se titula La voz de la conciencia. Es un texto que por su profundidad merece la pena escuchar íntegramente. Lo voy a leer despacio porque requiere meditación. Dice así: no tenéis una señal más segura para lo que es correcto que la voz de la conciencia, la voz del corazón, que verdaderamente os guía de manera correcta. A menudo sois dirigidos por esta voz hacia lo que es agradable a Dios. ¡Qué profundidad! Y si alguna vez no sabéis exactamente qué hacer, pensar o decir, solo tenéis que invocar a Dios con toda devoción, y Él os lo hará saber, de modo que toda duda, toda indecisión desaparezca y seáis claros y conscientes de vuestras acciones. ¿Qué claridad aporta eso? Sigo con el texto. Cada pensamiento falso provoca en vosotros una incomodidad y cada pensamiento correcto os hará sentir alegres. El impulso de los amigos espirituales hacia una buena acción es a menudo el motivo para que esta acción se lleve a cabo. Claro, la ayuda de los amigos espirituales. Así es, porque, continúa diciendo, porque el ser humano por sí solo es demasiado débil de voluntad, si no es estimulado hacia el bien. Y si tan solo presta oído a la voz interior, será guiado correctamente. Es fascinante. Y termina diciendo, el conocimiento de lo que es correcto también le llegará si desea actuar correctamente, porque su voluntad orientada hacia Dios rechaza persistentemente lo que es falso. Porque esta voluntad atrae a las buenas fuerzas sabias, y éstas ahora le instruyen conforme a la verdad. Madre mía, es un texto riquísimo. Y hay algo que me llama poderosamente la atención ahí. ¿Qué parte exactamente? Pues Dudeo menciona de forma explícita que el ser humano es, cito textualmente, demasiado débil de voluntad por sí solo. Sí, es una afirmación que puede chocar un poco al principio. Y plantea un desafío lógico. ¿Cómo reconcilia a alguien esa debilidad intrínseca de voluntad con la necesidad constante de tomar decisiones activas y correctas en el día a día? Bueno, el texto mismo ofrece la clave para resolver esa tensión. Explica que el simple hecho de desear actuar correctamente es suficiente. O sea, la disposición es lo que cuenta. Exacto. Al orientar la voluntad hacia Dios, al desear la verdad, ese simple acto atrae a esas fuerzas sabias. No se nos exige una fuerza titánica, sino apertura. Entiendo. Como una vela que no crea el viento, pero al izarse lo aprovecha. ¡Qué buena metáfora, eso es! Y claro, el requisito indispensable para poder izar esa vela es el silencio interior, porque el ruido del mundo a menudo ahoga esa guía tan sutil. Pero claro, si esta voz requiere tanto silencio y disposición, surge una duda inevitable. ¿Es acaso esta brújula silenciosa un privilegio reservado solo para místicos o personas muy religiosas? Bruno Groening aborda esto en Las Fuentes y es muy tajante al respecto. Esta brújula divina opera en absolutamente cada ser humano. ¿Es un fenómeno universal entonces? Totalmente universal. Funciona de manera independiente a la religión de la persona o a su nivel de conocimiento. Se manifiesta a través de un sentimiento profundo e inconfundible de verdad y de paz al hacer lo correcto. Y para bajar esto de lo teórico a lo cotidiano, la guía de Radio Hailstrom nos da 3 marcas distintivas de esta voz.
La primera es que es una voz silenciosa y suave. Nunca es ruidosa, jamás es frenética o atropellada. Exacto. La segunda característica es que siempre, sin excepción alguna, conduce al amor. Jamás lleva al resentimiento o al desprecio. Y la tercera, que para mí es la más consoladora, es que trae paz constante, incluso en el momento exacto en que te está corrigiendo. No hiere, sino que sana. Ahí entra esa cita maravillosa de Derek Prince que aparece en el texto. La guía no significa saberlo todo, sino seguir a aquel que sabe. Y añade ese otro principio de discernimiento tan vital. La voz de Dios convence, el enemigo condena. Es que es como la diferencia abismal entre un maestro compasivo y un crítico destructivo. Fíjate, explícame un poco más esa idea. Pues, a ver, un buen maestro te muestra el error en tu aprendizaje, pero lo hace para que mejores. Te da paz porque ves el camino para crecer. En cambio, un crítico destructivo te señala el mismo error, pero solo para hacerte sentir inútil. Eso es, la corrección divina edifica con paciencia, mientras que la condena destruye. Pero, siendo realistas, en medio de una crisis o de un conflicto familiar, nuestra mente no es un lago en calma, es un campo de batalla lleno de ruido. Nada fácil, desde luego. Por eso el material propone un ejercicio práctico de 3 minutos, un entrenamiento para diferenciar las 3 voces principales en esos momentos. Empezando por el miedo. Que es una voz escandalosa, me imagino. Muy escandalosa. Es apremiante, ruidosa y ve todo en blanco y negro. Exige acción desesperada. Luego, en segundo lugar, está el ego. El ego. Ese busca siempre tener la razón a toda costa, ¿verdad? Sí, su agenda es proteger la propia imagen o imponer su voluntad sobre los demás. Es la voz del orgullo herido. Y frente a esas dos está la conciencia. Que San Juan de la Cruz, como citan las notas, define con una belleza inigualable, como la voz fina y clara de la verdad. Exacto. Es sencilla, es tranquila y, cumpliendo esa regla de oro, siempre muestra el camino del amor. Pero aquí veo una trampa importante de la mente humana. A veces, cuando logramos imponer nuestra razón en una discusión, cuando el ego gana, sentimos un alivio tremendo. Sí, esa sensación de haber hecho justicia. No resulta extremadamente fácil confundir ese alivio temporal del ego con la verdadera paz de la conciencia. Es una de las trampas espirituales más comunes, sin duda. Pero acudiendo a los textos, encontramos cómo desarmar esa confusión. El alivio del ego siempre deja un residuo amargo. ¿Como una sensación de dureza de fondo? Eso es. Una estrechez, como si hubieras levantado un muro entre tú y el otro. Es una victoria muy fría. La conciencia, en cambio, trae una paz luminosa, espaciosa. ¿Donde ya no hay necesidad de estar a la defensiva? Exactamente. De hecho, el material cita el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Claro, porque la prudencia humana, la razón, siempre está calculando defensas. Pero el corazón alineado con Dios simplemente descansa y sigue la luz. Y para convertir este discernimiento en un hábito diario, el texto nos ofrece 2 herramientas muy prácticas. La primera es la prueba de conciencia de 5 segundos. Que es un anclaje fantástico antes de actuar. Consiste en detenerse solo 5 segundos ante cualquier decisión y preguntar internamente: Jesús, ¿cuál es aquí el camino del amor? Y el indicador no es una voz del cielo, es notar qué opción te da paz y se siente ligera, frente a la que te produce pesadez o estrechez. Pensemos en recibir un correo electrónico agresivo en el trabajo. El ego te pide responder con dureza, y eso se siente pesado en el pecho. Pero si haces la prueba de los 5 segundos, te das cuenta de que no responder o hacerlo con calma te trae una paz inmediata. Totalmente. Y la segunda herramienta es para el final de la jornada. El ejercicio de limpieza nocturna, que lleva apenas 1 minuto. En la quietud de la noche, supongo. Sí, antes de dormir. Se trata de preguntar con sinceridad: Señor, ¿dónde me he desviado hoy de tu verdad? Pero, y esto es vital, el texto recalca que no es para recibir un castigo psicológico. No es para invocar a ese juez severo del principio. Para nada. Es un acto de humildad para pedir perdón, soltar el peso y pedir luz para mañana. Es para limpiar el alma. La pureza de escuchar a Dios como un eco claro. Y para complementar eso, la visión de Luisa Picarreta. Ella dice que quien hace esta limpieza nocturna, su corazón se vuelve brillante como un pequeño rayo de sol. ¡Qué preciosidad de imagen! Y añade que el alma que confía se apresura en la voluntad divina como un niño de la mano del Padre.
Es una imagen de descanso absoluto. Nos quita el peso de tener que ser mentes implacables que lo resuelven todo en soledad. Solo tenemos que tener la confianza de un niño. Ese abandono es, en el fondo, el principio rector de todo lo que hemos analizado hoy. La confianza es la llave. Mientras el intelecto se agota, el corazón puro simplemente sigue la verdad. Porque la conciencia no es una opinión humana. Es el toque interior de la verdad de Dios. Y para concluir esta reflexión, me gustaría dejar en el aire un pensamiento provocador para el tiempo de silencio de quien los escucha. Adelante con ello. Sí, tal como decía Bruno Groening, esta brújula divina está activa en cada ser humano sin importar su origen. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de tratar a los demás, incluso a aquellos con los que tenemos conflictos profundos? Te cambia completamente la perspectiva. ¿Cómo los miraríamos si asumiéramos que, debajo de todos sus gritos, su ego y su miedo, ellos también están siendo llamados constantemente por esa misma voz suave y amorosa de la verdad? Contemplar eso derriba muros enteros de hostilidad. Obliga a reconocer la dignidad sagrada en el interior del otro. Totalmente. Pues nos despedimos aquí, manteniendo esta quietud. Y para acompañar este descanso espiritual, las notas referencian piezas musicales maravillosas, como Deep Relaxation y At Rest de Kevin MacLeod. Son ideales para cultivar ese silencio interior. Ha sido un privilegio compartir esta calma. Esperamos que este espacio haya servido para recordar que en lo más profundo no hay un juez implacable, sino una brújula divina que jamás dejará de señalar el camino a casa.